Mi nombre es Christopher Álvarez y junto con mi compañero Rodrigo Solís vamos a presentar la tarea 2 del curso de Fundamentos de Física de la Universidad de Costa Rica. Para esta tarea se nos presenta un problema de torques, en el cual el problema dice que se tiene un sistema formado por una regla de 1 metro. Dicha regla pesa 1 kilogramo, de los cuales hay 2 cilindros de cobre de masa, de masa de 3 kilogramos. Además que se coloca de un cubo en el extremo izquierdo en la posición 0 metros, que también cuenta con una masa de 3 kilogramos. Nos dice que todo el sistema puede girar alrededor de un pivote en el punto 0, en el punto 55 centímetros. Algo que hay que recalcar antes de iniciar es que vamos a trabajar con medidas de metros, no centímetros, por lo que estos 55 centímetros van a ser iguales a 0,55 metros. Igual a con cualquier otra medida, simplemente se le agrega el 0, y la cifra, por así decirlo, para simplificarlo. En este problema nos están pidiendo que cuál es la fuerza mínima F que hará que el sistema se mantenga en equilibrio. Para esta solución, para este problema se va a ocurrir una solución que es de la fuerza de torques que mencioné. Para que el sistema esté en equilibrio, tiene que cumplir con las condiciones de equilibrio mecánico, en el que dice que todas las fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Estas fuerzas van a ser las fuerzas de torque, en el que todos sus torques sumandos van a dar ceros. Para empezar, básicamente tenemos que empezar a trabajar cada uno de los elementos que componen este sistema de equilibrio. Entonces vamos a ir como punto por punto, o no, objeto por objeto, sacando su fuerza de torque. Entonces, bueno, los elementos que necesitamos para aplicar la fórmula de torque es radio, que básicamente es la distancia que hay entre el punto de equilibrio y el centro del peso del elemento, y fuerza. Básicamente, bueno, en este caso es el peso, que es básicamente masa por gravedad. Entonces, igual, con los datos que vamos teniendo con cada objeto, los aplicamos en la fórmula y nos dan la respuesta que necesitamos. Entonces, en este caso es 0, bueno, aquí pues, ponemos los datos que está a 0,15 metros del punto de equilibrio y pesa 3 kilogramos, y aplicamos sen de cita, pero en este caso realmente se da como el ejemplo de que en todos los casos el sen es 90, y si uno aplica sen 90 a la calculadora, da 1. Entonces prácticamente que se puede como ignorar este elemento de la ecuación. Entonces, bueno, ya aquí tenemos el primer dato, que es 4,41 newtons por metro. Ya siguiendo con el segundo objeto, que es el otro cilindro de cobre, en el cual su masa es igual al anterior, que es de 3 kilogramos. A diferencia de su otro cilindro, este se encuentra en una ubicación totalmente diferente, en el que se encuentra al lado opuesto de la regla, o el pivote, por así decirlo, y su radio es de 0,25 o 25 centímetros, que es desde el punto centro de equilibrio de todo el sistema al punto centro del cilindro, que es este de aquí. Aplicándolo la fórmula anterior dicha de mi compañero, donde el sen se podía ignorar, lo que haríamos sería multiplicar el radio, que es 0,25, por la fuerza, que es el peso, que es 3 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8. Nos daría un torque de 7,35 newtons por metro. Igual aquí es como más de lo mismo, pero en este caso cambia el objeto y cambia, o sea, entonces cambia el radio y cambia, bueno, el peso en este caso es el mismo. Pero igual es el mismo proceso, básicamente repitiéndolo. Entonces igual se aplica la misma fórmula de torque, que es radio por fuerza. Entonces, bueno, en este caso nos da pues un número distinto, que es 16,17 newtons por metro. Ya en este caso es un poquito más, no complejo, pero más confuso, dado que en el problema planteado nos ponen un peso de la regla. Esta regla tiene una fuerza en el sistema, una fuerza de torque que afecta al sistema.
diciendo que ya que la regla está de extremo a extremo, el radio, para averiguar el torque de la regla, su radio tiene que ser a contar desde el punto del centro de masa de la regla, que es 0,50 metros o 50 centímetros, como ya habíamos dicho, para simplificarlo. Y desde el punto centro, desde ese punto hasta el punto centro del sistema, que hay 0,5 metros o 5 centímetros. Ese va a ser el radio para el torque de la regla. Su peso ya era, su peso es masa por gravedad, que su masa ya tenía 1 kilogramos. Aplicando el mismo sistema anteriormente dicho, nos da un torque de 0,49. Solo quedándonos al final el torque de la fuerza faltante, el torque 5 sería, que más adelante se explicará. Por ende, básicamente todo lo que se hace es que se trabaja un despeje, digamos. Se aplica la condición de equilibrio mecánico, entonces todas las fuerzas de torque se equivalen, o sea, se igualan a cero. Entonces, pero se hace un despeje y obtenemos el torque 5 que es el faltante, que es básicamente la fuerza que nos están dando aquí a la derecha de la regla. Entonces, bueno, tras el proceso de despeje tenemos que esta fuerza de torque es, es 13,72 newtons por metro. Dentro del problema que plantea mi amigo, se ve que la sumatoria de torques, algunos dan negativos, algunas cifras son negativas. Esto se da porque algunas fuerzas están al otro lado de la pivoide. Eso a pesar de que las fuerzas van a una misma dirección, al estar en este tipo de sistemas de equilibrio, al estar en diferentes, por así decirlo, al estar unas fuerzas a la izquierda y otras a la derecha del pivoide, estos dos lados de fuerzas se contrarrestan entre sí. Al contrarrestarse, quiere decir que a cero, haciendo el estado de equilibrio. Por lo que se escogió la fuerza o el torque que es una incógnita que mi compañero acaba de sacar, y el torque verde como negativos para contrarrestar las otras fuerzas al otro extremo. Una vez que ya sacamos el torque, la pregunta que nos estaban diciendo cuál era la fuerza, no el torque, del sistema de equilibrio. Entonces despejamos esa fuerza del torque 5, que ya sabíamos que 100 de 90 daba 1, y el radio es básicamente la distancia que hay del punto centro de equilibrio de todo el sistema a donde se está ubicada la fuerza, que se tomó como referencia la ilustración del problema, que básicamente está en el punto 100, que desde este punto hasta el punto centro del sistema hay 0,45 metros. De ahí viene el radio. Ya una vez despejada la fuerza, que simplemente lo que hizo es pasarse el radio a dividir el torque que ya se había sacado, nos da un resultado de que la fuerza es de 30,5 newtons, siendo esta fuerza la fuerza de equilibrio que nos están pidiendo al inicio del problema. Y eso sería todo. Muchas gracias.